Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al Centre Cultural de la Nau, de la Universidad de Valencia, para escuchar esta nueva conferencia, esta continuación del ciclo dedicado a Sorolla desde la Aula de Artes Visuales. Y en esta ocasión el título de la conferencia, que lo estaba comentando, que es tan atractivo: Agentes y espectros, grupos y multitudes en la pintura de Sorolla y en la cultura visual del entresiglos. La conferencia va a ser impartida por Vicente Pla Vivas, por el profesor Vicente Pla Vivas, que tengo aquí a mi lado, que es codirector del Archiu Valencià de Disseny y es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, donde imparte docencia sobre fotografía, arte actual, estética contemporánea y diseño. Está especializado en investigaciones sobre imágenes gráficas de reproducción, fotografía, diseño y pintura valenciana de los siglos XIX y XX, y en sus trabajos de investigación persigue la hermenéutica de las imágenes, integrando el análisis de la experiencia artística y estética en el marco de los estudios visuales desde perspectivas culturales. Ejerce la crítica de arte actual y el comisariado de exposiciones. Yo le voy a ceder la palabra y vamos a escucharle con mucha atención. Pues muchas gracias, Adela. Gracias también al Aula de Cultura, Artes Visuales del Vicerrectorat de Cultura y Societat de la Universidad de Valencia por haber tenido la iniciativa de proponernos a una serie de personas que estamos en el entorno de los estudios de este tiempo, de estos fenómenos, darnos la oportunidad para actualizar a Sorolla, ¿no? para revisar las vigencias y las cuestiones importantes que Sorolla nos plantea. Básicamente esa va a ser mi intención. Voy a intentar proponer una forma de aproximación un tanto marginal a la obra de Sorolla, ¿no? Un tanto marginal o quizás un tanto marginada a la obra de Sorolla. Y me explico. El personaje de Sorolla lo considero como uno de los grandes maestros de la persuasión en su época, ¿no? Digo que fue un gran maestro de la persuasión, ahora lo desarrollaré, qué es lo que estoy entendiendo por persuasión, porque no solamente logró persuadir a su público, bien cuando se presentaba en las exposiciones nacionales en Madrid, bien cuando exponía en la Galería Petit de París, en la Grafton de Londres, o en las galerías de Berlín, etc. No solamente consiguió persuadir a su público, sino que el aproximarme a la figura de Sorolla una vez más me ha demostrado que ha persuadido también a buena parte de la crítica, ha persuadido también a buena parte de la historiografía y ha persuadido también a buena parte del público actual. Entonces, creo que nos encontramos pocas veces con casos de fenómenos artísticos, de artistas capaces de mantener, ¿no?, ese poder de persuasión durante tanto tiempo y de ejercerlo sobre tanta gente. Claro, lo primero que me planteé para intentar dar una resolución, ¿no?, una aproximación académica o con intención de ser novedosa, lo primero que me planteé fue, claro, Sorolla juega dentro de un marco estético que en su época venía a funcionar también como el marco estético que representaba el ideal de persuasión, que era el naturalismo. Y él mismo se proclamaba una y otras veces. Tenemos la suerte de contar con muchos registros de la voz de Sorolla, es decir, Sorolla ha quedado muy registrado, ¿no?, a través básicamente de esa enorme y valiosísima fuente documental que son sus cartas, ¿no?, las cartas a su mujer, básicamente las cartas a su amigo Pedro Moreno de Mora, perdón. Entonces su voz pervive y él insiste una y otra vez, reiteradamente, yo pinto del natural, ¿no?, mi maestro es el natural, y lo proclama como tal. Y digamos que esa consigna consiguió extenderla y consiguió que la gente de su tiempo y nosotros mismos la asumiéramos, ¿no?
Pero yo me planteo que desde una visión histórica y de una perspectiva cultural, nosotros hoy en día no podemos permitirnos el lujo de olvidar que el naturalismo fue una ideología, es decir, el naturalismo fue una creación cultural de una época y por tanto fue un constructo cultural. Esto se puede verificar también en la crítica, por ejemplo, en las provincias que dedicó a finales del siglo XIX mucha atención a la figura de los artistas valencianos, lo consideraba como una marca de identidad valenciana, el desarrollo de los artistas. Ya le dedica alguna atención, alguna nota al joven Sorolla en 1881, ¿no? cuando Sorolla tiene apenas 19 años. Pero en 1897, cuando Sorolla tiene 34 años, solo 34 años, ya le dedica a lo que sería la primera aproximación biográfica que aparece en la prensa, ¿no? Y en esa aproximación biográfica no está firmada, muy probablemente sería Teodoro Llorente, muy probablemente el encargado de estas, porque detrás de él o de su seudónimo Valentino aparecían muchas de las notas del mundo artístico, de la actividad artística de aquella época. La persona que escribe esta pequeña biografía dentro del ciclo de Valencianos sobresalientes, nuestros pintores, lo dedica a Joaquín Sorolla, hace una pequeña, muy escueta crónica de la evolución de Sorolla hasta aquella época, de las obras que más han impactado, y entre ellas menciona el Boulevard de París de 1890, de lo cual el original se encuentra ahora en paradero desconocido, por eso trabajamos con fotografías, ¿no?, de las que se reprodujeron en la época, algunas de las que se han conservado, que sirvieron para reproducir la obra en los medios de masas. Esta persona se refiere a este cuadro, cuando habla de también el impacto que tuvo en la exposición de 1890, como un cuadro naturalista. Y posteriormente dice concretamente un cuadro naturalista, el Boulevard, Inspiración de París, de 1890. Sin duda es este cuadro, ¿no? Lo resalta como uno de los hitos hasta ahora en la pintura de Sorolla. Aproximándome a una lectura de este cuadro, que en aquella época fue considerado inequívocamente como un cuadro naturalista, yo me hago un planteamiento sobre un detalle del cuadro sobre el cual ya se puso atención desde hace mucho tiempo, prácticamente, obviamente desde que se expuso por primera vez. Y es que Sorolla se incluye en este cuadro. Es la figura que aparece aquí en el extremo izquierdo. Me llaman la atención muchas cosas, y es que absolutamente todos los personajes que aparecen representados están interactuando. Sin duda, estamos ante una auténtica representación o puesta en imagen de un auténtico espacio de socialización, ¿no? A través de las miradas, a través de los gestos, a través de la dirección de los cuerpos, podemos observar cómo todos y cada uno de los personajes parecen estar interactuando, ¿no? Es quizá un poco dudoso en estos transeúntes que aparecen ya como muy difuminados, pero incluso la mujer que camina a la derecha está girando su cabeza porque parece ser que está siendo interpelada por otros personajes de su entorno, ¿no?, familiar o afectivo. Pero Sorolla es el único personaje que aparece sin comunicarse con nadie. Y aparece mirando, su mirada está fuera de encuadre, ¿no?, como dirían en términos fotográficos, cinematográficos, fuera de campo, ¿no? Está lanzando una mirada hacia la izquierda, mientras todo el resto está interactuando, ¿no? Están sumergidos, ¿no?, en este marco virtual de relaciones humanas, que es lo que en realidad nos está recreando esta escena. Yo interpreto esto como la búsqueda de una posición de privilegio. Es decir, es la única persona que aparece representada en una escena, ¿no?, y que aparece representada en una actitud que parece que es la única persona que tiene su atención o su pensamiento puesto fuera de la escena. Es decir, no parece ser del todo integrado en esa experiencia vital, ¿no? Pero aparte de ver en ello la proclamación de una especie de punto de vista
privilegiado, ¿no? o mirada privilegiada, o mirada al menos discernida, separada, claramente situada en una parte, casi está, es como un paréntesis gráfico, ¿no? dentro de toda la escena. Me llama la atención algo muy curioso, de que este cuadro que se interpretó como naturalismo, sabemos que la expresión naturalismo en el campo de las bellas artes viene de pintar del natural. En la formación académica, cuando se hablaba dibujo del natural o pintura del natural, quería decir que había que pintar cosas que tenían los artistas o las artistas delante de sus ojos. Es decir, no copiaban otras obras de arte. En realidad, pintar o dibujar del natural quería decir en aquella época no copiar otro cuadro, no copiar otro dibujo, no copiar, por ejemplo, otra escultura en un modelo de yeso. Simplemente dedicarte a copiar algo que tienes delante de tus ojos, pero que no está ya expresado como una representación artística. Claro. Y en este caso, que se interpretara esto como una obra naturalista, me hace plantear también esta reflexión, ¿no? Porque obviamente Sorolla no estaba viéndose a sí mismo. Es decir, si estaba viéndose a sí mismo es porque estaba copiando este cuadro de una fotografía que otra persona había captado. Por tanto, en la terminología académica no estaba pintando del natural, estaba copiando una representación. Insisto que en la época esta noción la tenían muy clara, ¿no? No había ni un solo chiquillo que empezara a estudiar en la Escuela de Bellas Artes muy joven que no entendiera lo que era pintar o dibujar del natural, ¿no? No daba muchas confusiones. Entonces, nos plantea una especie de paradoja, ¿no? O nos mete en una especie de laberinto que para mí ha desencadenado estas reflexiones sobre el naturalismo como constructo cultural, ¿no? Y con esos laberintos que nos ofrece el naturalismo. Porque, ya lo digo, o bien no estaba pintando del natural, o bien no está pintando lo que está viendo. Es decir, obviamente es un montaje. Con toda seguridad, él ha hecho unos esbozos de una determinada escena, luego los ha recreado y se ha incluido a él como uno de los personajes de la escena, ¿no? Pero ¿por qué el concepto de naturalismo era capaz en esa época de acoger una escena tan montada, ¿no? como esta, ¿no? Con este elemento de inverosimilización, si queremos justificar esta escena como una escena tomada del natural, ¿no? Esto me hizo buscar entre los primeros estudios sobre Sorolla, por ejemplo, el que hizo Rafael Domènech, su amigo Rafael Domènech, publicó en 1910, me hizo profundizar en otros aspectos que también se iban acumulando sobre la figura de Sorolla y ponerlos en relación con este concepto tan complejo o tan aparentemente dimensionado en varios niveles del naturalismo, ¿no? Rafael Domènech destacaba en una de las páginas, uno de los puntos sobre Sorolla, no está recogido aquí, pero él decía, bueno, ante sus cuadros lo único que cabe hacer es puro sentimiento, ¿no? Ante sus cuadros ante sus cuadros tenemos que entregarnos, ¿no? Y tenemos que entregarnos por una vía de sentimiento, tenemos que entregarnos por una vía puramente afectiva. Y en otro momento, en otra página, dice Domènech, la cultura actual ha desarrollado sobradamente las funciones intelectuales en detrimento de las emocionales. Nuestras gentes cultas se ponen en presencia de un cuadro más dispuestas a juzgarlo que a sentirlo. Bueno, eso ya lo decía Kant y sobre todo Hegel, ¿no? El arte es aquello que mueve en nosotros la capacidad de emitir juicios, ¿no? Este concepto estaba muy asentado un siglo antes en el campo de las teorías artísticas y de la estética de 1910, ¿no? Pero aparte de eso, continúa, más dispuestas a jugarlo que a sentirlo. Y así invierten el orden natural de la actividad artística. Es decir, esto es un planteamiento desde el punto de vista de la lógica discursiva, de la retórica, es un planteamiento un poco conflictivo, ¿no? Porque dices,
está hablando del orden natural de la actividad artística. ¿Cuál es el orden natural de una actividad artificial? Porque la actividad artística, obviamente, es una actividad de creación de artificios, ¿no? Para sentir y conocer la obra de Sorolla, como la de todo pintor, hay que abandonar esas falsas posiciones. Las falsas posiciones es la aproximación racionalizada, ¿no? La aproximación intelectual, como él dice, y buscar solo el enfoque propio del artista frente a la naturaleza y a la vida humana, comenzando por abrir de par en par las puertas de nuestro corazón, antes que las del cerebro. Procurar sentir lo que el artista ha sentido y gozar sus goces, ¿no? Una idea también muy asentada en la estética de finales del siglo XIX, ¿no? De que el arte era una manera de transmisión entre espíritus de diferentes individuos, ¿no? Era una manera de transmisión afectiva de lo que hoy diríamos procesos de intersubjetividad, ¿no? Nuestro pensamiento ahondará entonces en la obra de arte. Nos está proponiendo que abandonemos el pensamiento, pero nos dice que entonces nuestro pensamiento ahondará en la obra de arte, para ver si su autor ha penetrado hasta el fondo de lo que él ha visto y si ha sabido contarnos bien en sus telas sus visiones y sus amores. Claro, y aquí el análisis racional empieza ya a producir chispas, ¿no? dentro de este discurso de Domenech. Está hablando de lo que ha visto, sin embargo, acaba hablando de que a ver si hemos sabido percibir bien sus visiones y sus amores. ¿Sus visiones qué visiones? ¿Las visiones ópticas o las visiones mentales? Las visiones realmente casi todas son una mezcla de ambas cuestiones, ¿no? Pero acaba proclamando y sus amores y sus afectos, con lo cual nos está entregando al campo puro y duro de la subjetividad. Entonces, vemos que dentro de esta estética, dentro de este marco naturalista, él proclama Domenech el orden natural de la vida artística, nos está enfrentando al campo afectivo, al campo subjetivo, ¿no? Y está, de alguna manera, el naturalismo instalándose sobre unas premisas casi como de mistificación, ¿no? Insisto que es complejo, ¿no? Y este tipo de malentendidos se dan de una manera muy frecuente, ¿no? Reviso otro de las primeras fuentes historiográficas sobre Sorolla, el texto de Aureliano de Beruete, también pintor, colega, también amigo de Sorolla. La edición que hizo en 1921, es la segunda edición que hizo de su texto. Es la edición que se publicó cuando Sorolla ya había padecido su accidente, hemiplegia, lo que fuera, apoplejía, podía ser un ictus, que le había dejado incapacitado para pintar, incluso para comunicarse normalmente con las personas, ¿no? Su amigo Aureliano de Beruete publica esta obra en 1921, después del fatal ataque que padeció Sorolla en 1920, ¿no? Está hablando de su evolución pictórica y empieza a encontrarme más contradicciones muy profundas, muy fuertes. Dice a partir de aquí, desde entonces, dice, desde aquel momento, firme en su terreno, convencido de que para él no hay más maestro que el natural, insiste en esta idea, se entregó al estudio directo de éste y a interpretarlo tal y como lo veía. Si es tal y como lo veía, ¿cómo lo interpreta? ¿Dónde se produce, ¿no?, la posibilidad de interpretación? Si tú haces algo tal como ves, no estás interpretando, estás transfiriendo, estás reflejando, no estás interpretando, ¿no? Pero dice, él lo habla de que está interpretando tal y como lo veía. De alguna manera sería aplicando, ejerciendo su oficio de pintor para reproducirlo o para representarlo, pero en todo caso no estrictamente para interpretarlo. Sin afeites ni composturas. Esto ya me llama la atención, porque lo que quiero precisamente hablar para centrar la conferencia de hoy son estos afeites y composturas que sí que realiza Sorolla, ¿no? Desde entonces fue tema para sus cuadros cuanto a su paso le impresionaba. Lo mismo pintaba escenas de interior que otras al aire libre y en pleno sol. Su simpatía por las clases desheredadas le llevó a pintar no pocos cuadros inspirados en escenas de la vida y costumbres de aquellas, con tal que en esas escenas viera él por cima de todo la nota pictórica.
Y aquí emerge otra contradicción profunda en este campo, en este mundo de la estética del naturalismo, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que tenía una simpatía por las clases, pero le interesaban en tanto en cuanto esas personas se manifestaban ante él como un espectáculo potencial. Es la única manera que tengo de interpretar esa afirmación que está formulándonos Aureliano de Beruete, ¿no? El hecho de que tenía simpatía por las clases desheredadas, pintó muchos cuadros, pero la condición sine qua non que imponía Sorolla es que viera una nota pictórica, es decir, que viera la potencia de esa escena para ser transformada en un espectáculo visual, ¿no? No sé. Entonces, ¿es simpatía o es parasitismo? ¿De qué estamos hablando, ¿no? Es decir, el circuito de la estética, del pensamiento naturalista es extraordinariamente complejo, ¿no? Porque centrifuga muy fácilmente. Bien. Sigue diciendo Aureliano de Beruete que, insisto, que además de todo esto era una persona con muy buena formación intelectual y era un pintor muy competente, muy eficiente. Es decir, era un magnífico artista, Aureliano de Beruete. Es decir, él sabía de lo que estaba hablando, ¿eh? No era un desconocido en todo esto, ¿no? Sigue hablando para que emerja otra profunda contradicción. No se detuvo ante dificultad alguna, sigue diciendo Beruete. El movimiento y la vida de la variedad de gentes que pululan en las playas levantinas, vestidas con trajes de 1000 colores que brillan al sol, destacando del azul del mar, las barcas pescadoras navegando con sus velas latinas o en la playa arrastradas por parejas de robustos bueyes. Ya estamos visualizando el repertorio del canon de Sorolla, por supuesto, ¿eh? Los paisajes de la costa de Denia y Javea, de color exuberante y vigorosos contrastes. Todo fue interpretado por el artista, volvemos a la interpretación, de una manera pronta, fácil, enérgica, violenta a veces, en consonancia siempre con el asunto representado. Pero vamos a ver, ¿no acaba de decir en ese razonamiento que no se detuvo ante dificultad alguna? Si abordaba dificultades, ¿cómo lo hacía de manera fácil? ¿Qué es lo que está, de alguna manera, no escondiendo de mala intención, sino dando por hecho o dando por entendido esta persona cuando se está dirigiendo a su público? ¿Qué es lo que la estética del naturalismo no enuncia de manera explícita porque da por hecho? O lo que sería lo mismo, ¿qué es lo que la estética del naturalismo ha naturalizado? Y recordemos que naturalizar consiste en dar por natural algo que no tiene un origen natural. Ese proceso de naturalización, precisamente, es el que me interesa. Y me interesaba especialmente ese proceso de naturalización, no ante el Sorolla paisajista, los paisajes de Sorolla, sino ante el Sorolla que actúa, digamos, como notario, como registrador de la vida de grupos humanos de su propia época. Porque me parecía que ahí se integraba también muchos aspectos, muchos sobreentendidos o nociones preconcebidas sobre el mundo de lo social y sobre el contexto de lo político, ¿no? Esta famosísima obra de Sorolla, aún dicen que en Pescado es caro, ha habido muchísimos análisis sobre la obra, por supuesto interesantes, es una de las obras canónicas del repertorio Sorolla, recibió la medalla de oro en la Exposición Nacional cuando se presentó. También el mismo Sorolla, cosa que ratificó Blasco Ibáñez, reconocieron que el título le vino inspirado por una frase de la novela que aparece en la novela de Blasco Ibáñez, Flor de Mayo, que cuenta la dura vida de los pescadores, ¿no?, de la playa del Cabañal de Valencia, y están dando a conocer, digamos, el trágico accidente de una barca de pesca, y una de las vendedoras de pescado se indigna, ¿no?, ante una mujer que está protestando porque le parece que el pescado que está a la venta es muy caro, ¿no? Dice, claro, la mujer, la pescadora, ¿qué sabe la pescatera, ¿no? Sería que sabe precisamente todo el dolor, el sufrimiento que hay detrás de estas actividades, digamos que se indigna, ¿no? Dice, bueno, y esta persona aún dice que el pescado es caro, es decir, cuando yo sé
las tragedias que tenemos muy habitualmente, lo que cuesta sacar este pescado, ¿no? Estamos, por tanto, ante una representación de la vida, de las formas de trabajo de una clase muy humilde. La clase de los pescadores en aquella época era una clase con formas de vida más duras todavía que las de los campesinos. Si los campesinos, el mundo del campo estaba sujeto a las variaciones del tiempo, ¿no? a las variaciones de la climatología normal, la imprevisibilidad era el día a día del trabajo de la gente que se dedicaba a la pesca. Los pescadores, el sistema de la pesca artesanal es un enfrentarse a un resultado absolutamente desconocido, ¿no? Especialmente en el mar Mediterráneo, donde las tempestades se desencadenan tan rápidamente, ¿no? Y todos sabemos también que producen estos graves problemas para las barcas y para los barcos. El mar Mediterráneo no produce olas muy altas, pero produce olas de movimiento muy rápido y muy violento. Esto quiere decir que ni los fenicios, ni los griegos, ni los romanos eran malos navegantes, sabían navegar magníficamente. Si hay tantísimos naufragios en el mar Mediterráneo es porque las tempestades se desencadenan muy rápidamente y porque las olas golpean tan violentamente, aunque no sean muy altas, aunque sean bajas, pero con mucha energía, a los cascos de los barcos y de las barcas, que son capaces de desestabilizarlos y son capaces de hacerlos volcar con mucha facilidad. Por tanto, Sorolla nos está representando un movimiento dramático porque ya se ha producido una situación compleja, un pescador joven se ha herido y quiere explicar al espectador, quiere dar al espectador todas las pistas para que reconstruya cómo puede haber sucedido eso. Y para dar todas estas pistas entra, digamos, en el límite de la inverosimilización. Por ejemplo, yo me pregunto por qué están todos estos pescados en la parte izquierda dentro de la bodega. Obviamente son melvas. La melva es una especie de pescados túnidos, pero es muy importante porque se pescan con atún, no se pescan con red. No se practica tampoco la pesca de arrastre con estas especies. Se pescan con anzuelo. Perdón. Esto puede querernos decir que este personaje joven, que no tiene mucha experiencia, puede haberse rasgado su cuerpo con un anzuelo al intentar separarlo de uno de los peces y sobre todo en un momento en el cual parece que la marejada está derivando a tempestad y ha sufrido un golpe la barca y ha sufrido un fuerte desequilibrio, ¿no? Pero también los otros pescadores lo están atendiendo en la bodega. Los pescadores suelen trabajar en cubierta. Solo se refugian en la bodega cuando ven que la situación en cubierta, mantenerse en equilibrio y evitar caer por la borda en cubierta, resulta una operación difícil. Por tanto, está presentando al ojo del espectador esta escena dentro de la bodega, no en la cubierta, porque está queriendo que el espectador interprete que eso es un espacio de refugio. Probablemente también han tenido que lanzar los peces dentro de la bodega, algo que dificultaba mucho el trabajo de las pescadoras cuando llegaban para descargar la pesca. Normalmente el pescado se dejaba en cubierta porque facilitaba mucho el trabajo de descarga. Lo que quizás nos está queriendo transmitir Sorolla es que este espacio que nos está visualizando, que nos está imaginando, es un refugio en estos momentos. Es un refugio en estos momentos porque hay una situación muy complicada del mar, ¿no? Cosa que refuerza con el balanceo de este fanal que tenemos aquí, y también con una vibración quizá demasiado enfática, porque esta vibración de la superficie del agua en este cuenco, en este recipiente, quizás es demasiado enfática, aunque las fuerzas sean... Da la sensación casi como que esa vibración fuera producto de la vibración de un motor, pero esas barcas no tenían motor, ¿no? Vemos que hay como mucha agitación, pero movimientos muy cortos, ¿no? No sería la agitación producida por un balanceo, ¿no? Naturalmente, donde las ondas del agua serían un tanto más espaciosas, ¿no? un tanto más largas. Quizá está queriendo poner Sorolla en la percepción del espectador
la representación de este cuenco como una metonimia de lo que sería el estado del mar. Nos está representando las olas, esa mar rizada que está comenzando a agitarse, ¿no? Y que está evolucionando, ¿no? De marejada quizá temporal. ¿Por qué? Porque yo creo que la preocupación de Sorolla es presentarnos una escena del pathos, una escena del dolor, del sufrimiento, de la dificultad, ¿no? De esta gente pobre, del día a día de su trabajo, pero al mismo tiempo generar en los espectadores la sensación de que la representación de Sorolla puede llegar a nosotros de manera clara y completa. Es decir, creo, y esto es importantísimo, y es casi la principal tesis que quería formular en la conferencia de hoy, creo que el gran éxito de Sorolla consistió en generar una primera gran ilusión. La primera gran ilusión la generaba en la mirada de los espectadores. Generaba la ilusión de que la mirada de los espectadores ante las obras de Sorolla era una mirada soberana, era una mirada capaz de descifrarlo todo. La mirada ante las obras de Sorolla se siente omnisciente, se siente poderosa. Sorolla potencia de manera extraordinariamente hábil esa sensación que tenemos como receptores y como receptoras de sus obras, de que podemos acceder a todos los sentidos de sus obras, de que si profundizamos siempre Sorolla nos deja camino. Creo que este es realmente el núcleo de la retórica de la estética del naturalismo. Generar una sensación de que estamos ante algo natural porque estamos ante algo accesible a nuestra mirada, accesible a nuestra interpretación. Incluso que podemos generar los espacios de empatía emocional, independientemente de la accesibilidad racionalizada o del análisis racional, que podemos incluso generar espacios de empatía racional, ¿no? Y por eso Sorolla desarrolla en muchos de sus cuadros, sobre estas temáticas donde representa grupos humanos y multitudes, estos mecanismos de persuasión. Son mecanismos de persuasión porque articulan conjuntamente los mecanismos de convicción racionales, que derivan de los análisis racionales, con los mecanismos de seducción, que funcionan simplemente por canales afectivos. La persuasión es esta mezcla tan compleja entre procesos de convicción racionales y procesos de seducción meramente afectivos, sensoriales, sensuales, ¿no? Y Sorolla consigue una mezcla extraordinaria entre estos procesos. Vemos también que se producen en nosotros connotaciones. La situación de peligro hace que la bodega del barco nos aparezca con un doble poder connotativo. Nos aparece como refugio, pero nos aparece también como potencial sarcófago, como potencial sepulcro, donde estas personas, si la cosa se complica mucho, van a perder su vida, ¿no? Estas estrategias, en este caso, en esta estrategia, Sorolla se separa mucho de un personaje que tuvo mucha influencia sobre él, otro de sus primeros biógrafos, Augusto Comas y Blanco, que fue también discípulo de Sorolla, remarca también en un artículo periodístico la influencia que tenía Jiménez Aranda sobre Sorolla. Era un poco mayor Jiménez Aranda, había tenido una carrera muy exitosa en París, a partir de 1890 se estableció en España, fue asentándose, volviéndose a su ciudad, a Sevilla. Presentó para la Exposición Nacional de 1890, este cuadro que tuvo un enorme éxito, ¿no? Se llamaba Una desgracia. Este cuadro nos presenta un accidente a través de la expectación que ha producido en la gente que pasea por la calle o que ha podido ver el accidente, pero no nos presenta el accidente en sí. La persona accidentada nos es escatimada. Lo que nos está presentando es la posibilidad, otra estrategia naturalista, de que el espectador o la espectadora se sienta inducido a la escena porque ese punto de vista que le está ofreciendo Jiménez Aranda es un punto de vista que podría tener cualquier persona cuando pasea por la calle o cuando paseaba por la calle en ese tiempo y veía un accidente. Eso es una estrategia de verosimilización que involucra directamente a la mirada del espectador. ¿Dónde va Sorolla por aquí?
En este caso, esta visión del accidente se separa de esta estrategia de hacer el momento del accidente como algo visible, como algo perceptible en una experiencia normal de cualquier persona cuando pasea por la calle. ¿Por qué? Porque ese espacio concretamente que está representando Sorolla no es un espacio accesible de manera habitual a cualquier persona que pasa por la calle. La gente que no se dedicaba a la pesca no entraba en las barcas de pesca. Este era un espacio muy común, pero solamente para la gente que tenía su medio de vida en torno a la pesca. Por lo cual, Sorolla, al dificultar las posibilidades hipotéticas de contemplar esta escena y relacionarnos con nuestra experiencia real, esta fue la estrategia que desarrolló Jiménez Aranda, lo que está haciendo es potenciar muy hábilmente, potenciar todavía más esa sensación de dominio absoluto de la mirada, porque la mirada del público de su obra, que es un público burgués, accede a un espacio que normalmente le está prohibido al público burgués, al cual normalmente el público burgués no accede. Y desarrolla precisamente esa potenciación del sentido del poder de la mirada de los espectadores, ofreciéndole escenas que no son normalmente accesibles a este público. Y en esta línea de estrategias, la cultura visual de su tiempo había ofrecido ya algunas muestras. Uno de los estrellas del arte en aquella época, es curioso, sí, estrellas del arte, en aquella época este pintor era más conocido por el público interesado por el arte que, por ejemplo, Claude Monet. Se trata de Lionel Smythe. Smythe era un pintor y grabador británico que trabajó también mucho en Francia y que expuso habitualmente tanto en Gran Bretaña como en Francia. Era un habitual de los salones y era también un habitual de los medios de comunicación impresos, de la prensa pintoresca, de la prensa ilustrada. A través de las ilustraciones se transmitían muchos de estos esquemas, muchas de estas estrategias. Por ejemplo, vemos que Sorolla ha realizado una combinación de la estrategia de dramatización presentando el interior de un barco en situación inestable, la misma inclinación de la parte de la bóveda de la bodega, la parte inferior de la cubierta. De hecho, sabemos que Smythe hizo esta obra a partir de los apuntes que tomó en el interior de un barco que estaba en dique seco y que estaba colocado sobre una plataforma inclinada, con lo cual generaba esta inclinación. O estos recursos de enfatización, como es esta inclinación muy exagerada de la tetera que vemos aquí. Y el recurso de dramatización, es decir, la preocupación de la mujer que está cogiendo a su hijo, el intenso rostro de preocupación de la mujer, es decir, la posibilidad de que esta situación complicada acabe concluyendo, que acabe generando una tragedia, ¿no? Este espacio, esta retórica del peligro y de la tragedia, mediante estos recursos visuales que Sorolla pone en marcha y adapta en el espacio, en la escena de la bodega del barco, la refuerza con otro campo iconográfico muy desarrollado en la época, que es la caridad, asistir a la persona herida. Es el otro componente importante que está transmitiendo esa obra. Los marineros son conscientes de los riesgos que están, pero están ayudando a este joven marinero más inexperto y los marineros con más experiencia están intentando ayudarlos. En su época, precisamente, he encontrado en los documentos que dejaban registro sobre las obras presentadas en el Salón de 1885, me resulta importante porque es la primera vez en la cual Sorolla está en París. Su primer viaje a París lo realiza en 1885, antes de desplazarse a Italia, y ahí está una temporada. Y por las épocas en que está, muy posiblemente coincidirá con el Salón de París de esa época. En el Salón de París, los documentos que registran al menos dos obras que nos representa esta idea, ¿no?, de atender al herido, a la caridad, ¿no? El tema de la parábola evangélica del buen samaritano, por parte de Lucien Berthold, y el tema de atender al soldado herido, ¿no?, por parte de Auguste Hadamard. Tenemos también, por tanto, la habilidad de Sorolla consiste en alimentarse de la cultura visual de su tiempo, de fórmulas que estaban experimentadas en su tiempo. Por ejemplo, el tema del accidente, Jiménez Aranda, la escena del accidente, retirándola del espacio accesible, del espacio público visible, llevándola a un espacio más restringido, los grabados de Smythe, y
el tema humano de la atención, del peligro, de la solidaridad en este momento de peligro, de estos motivos iconográficos que la cultura burguesa adaptaba de otras tradiciones, el soldado herido, los evangelios, en esos momentos, y que estaban tan vigentes en su época, ¿no? Claro, esto nos llevaría, por tanto, repito, a plantearnos cómo Sorolla está utilizando, en principio, las representaciones de estos grupos humanos, de estas clases populares, en unos espacios en los cuales la posibilidad de acceder y conocer por parte del público burgués, que era quien básicamente iba a ver y adquirir sus cuadros, resultaba bastante remota o bastante difícil. Esta manera de poner en exhibición la vida de las clases populares, ¿cómo podía potenciar la idea de las clases populares actuando como productores, produciendo modificaciones en su vida diaria, en su espacio vital? Es decir, la idea de las clases populares como agentes que cuya actividad tenía una incidencia significativa en su día a día. De hecho, en base a esto se jugaba su supervivencia, y por supuesto en muchos casos el alimento que producían y que iban a derivar obviamente a todas las clases sociales que consumían estos alimentos, o las clases burgueses, muchas de las cuales vivían de las rentas agrarias. Crea Sorolla también, por un lado, una potenciación del papel de las clases populares, de los grupos presentados en su actividad cotidiana como agentes, pero además consigue persuadir al espectador de que el espectador también está impregnado de esa capacidad de agencia, porque precisamente en este cuadro encuentro que hay un recurso magníficamente desarrollado por parte de Sorolla, y es que la vela llega hasta el primer plano y queda cortada por el marco, con lo cual la vela está funcionando como un elemento plástico de conexión entre toda la escena representada y el más allá del marco, es decir, entre nuestra posición, la posición de nuestros cuerpos cuando nos situamos de manera frontal para ver este cuadro. Es decir, nos sentimos implicados porque virtualmente podemos construir muy fácilmente la sensación de que estamos cogiendo la vela, estamos implicando, estamos ayudando en esa tarea. Vemos como este recurso compositivo, además de crearnos esta, obviamente, magnífica exhibición de sus dominios, de las gradaciones y los matices de los colores claros, está desde el punto de vista de la comunicación con el espectador, de las estrategias de la estética naturalista, funcionando para implicar virtualmente al espectador, darle un sentido de dominio de la mirada, pero también proyectar los horizontes de su imaginación hacia una proyección de nuestros propios cuerpos, actuando, interactuando con estas personas en un momento dado, ¿no? Es decir, dándonos a conocer, dándonos la posibilidad de crear una experiencia virtual, ¿no? En otro cuadro desarrolla un recurso muy parecido. En Remendando redes, la red se extiende hasta el primer término y queda cortada de nuevo por la parte inferior del marco. Es decir, nos está insinuando la posibilidad de proyectarlo. De nuevo nos encontramos con Lionel Smythe, que en su famosa obra Sunshine, que él también mismo se difundió a través del grabado que se publicó en Illustrated London News. Illustrated London News era probablemente la revista semanal, el magazine semanal que más ejemplares tiraba cada semana, y su distribución tiraban varios centenares de miles de ejemplares semanalmente. Es decir, es una producción que se distribuía de una manera masiva, ¿no? El hecho de la influencia de Smythe puede ser tan importante porque, además de ser un pintor que exponía mucho en Inglaterra y en Francia, traducía él mismo sus cuadros a los grabados, y la prensa ilustrada, la prensa de más difusión, el magazine ilustrado de más difusión de aquella época en Europa,
transmitía estas creaciones de Smythe. Encontramos el mismo recurso, además de algunos elementos de composición sumamente parecidos, ¿no? Con Remendando las redes. Parece el mismo concepto compositivo traspuesto a otro paisaje, a otro mundo. Y también este recurso de implicación de la mirada mediante la disposición de las redes, ¿no? Esta capacidad de potenciar el sentimiento de agencia en los personajes que están representados, pero también nosotros. Vemos también otra representación de Lionel Smythe. Me resultan muy curiosas las coincidencias, ¿no? Con las obras de Sorolla, que desarrolló también buena parte de sus obras como pintor, como artista, que representaba muchas escenas de la vida en el mar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las pescadoras, ¿no? Que están esperando el regreso de la pesca, ¿no? En la costa del norte, en la costa del Mar del Norte francesa, ¿no? Vemos también este tema en Sorolla. Plásticamente el tema lo ha traducido a su lenguaje plástico. Vemos el grupo de pescadoras. No accedemos a un campo de información emocional en el cual el grabado de Smythe es muy rico, que son los gestos de los rostros y de los cuerpos de las pescadoras, ¿no? En este caso, las pescadoras nos aparecen representadas como una masa, como un grupo que está, de alguna manera, coordinando, compartiendo, digamos, esa inquietud de la espera, porque parece ser que las barcas ya están llegando, se dirigen para descargar la pesca y para llevarla inmediatamente a los mercados. Era una cuestión por lo que el trabajo de las mujeres en la actividad pesquera era tan esforzado también físicamente, porque literalmente tenían que cargar con todo el pescado que pudieran y tenían que correr para llevarlo rápidamente a los mercados, ¿no? Vemos también este tema del componente de las mujeres que están esperando, porque tienen también un papel intensamente activo. A través de las cestas vemos cómo ellas van a ser las que se van a encargar con su trabajo y con su esfuerzo de que esos productos lleguen al mercado, ¿no? Este carácter de época, o esta obra que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Valencia, ¿no? La playa de Valencia, donde nos aparecen las pescadoras multiplicadas, casi como corrientes, como fluidos que se dirigen a la orilla del mar. Aquí nos aparecen las velas latinas de los yaúts, en la parte izquierda de la composición, anunciándonos que están ya llegando, están volviendo de la pesca, ¿no? Esa capacidad de transmitirnos la eficiencia productiva, siempre mediante procesos tradicionales, artesanales de estos grupos humanos, ¿no? Que funcionan como agentes, ¿no? Una de las escenas de marinas de Lionel Smythe, vemos también transferido a los celajes propios del Mar del Norte, también las pescadoras de camarón, ¿no? de la costa del Mar del Norte francesa. En este caso, Smythe hacía que las mujeres, representaba a las mujeres sacando la pesca, ¿no? Pero aquí tenemos todo un conjunto de obras de Sorolla, que se desarrolla precisamente sobre el papel de las mujeres. Y en este caso sí que accedemos a las indicaciones, a los indicios sobre su estado emocional. En este caso, estas mujeres no solo son agentes, sino que están dotadas de una dimensión ontológica completa. No solo están mostradas como cuerpos que están actuando, sino que están mostradas también como personas que están sintiendo, ¿no? La mujer que lleva a su niño, la propia cabeza baja, estamos viendo sus rostros, estamos accediendo. Sorolla está dando la puerta de entrada a nuestra mirada para que accedamos a comprender no solamente las formas de vida, sino cómo experimentan estas formas de vida estas mujeres. Y en esta serie de marinas, las tres velas, y especialmente en este cuadro de pescadoras valencianas, donde parece que hay un momento de reflexión, de preocupación, incluso parece que hay una especie de diálogo. Alguien está anotando o viendo algo en una libreta, puede que quizá haya problemas, o tengan problemas económicos, o no estén pudiendo obtener la pesca que estaban esperando.
vemos estas mujeres en torno a esta libreta reflexionando ante una situación que las está dotando de toda una extensa dimensión ontológica, ¿no? Les está potenciando como agentes que están involucradas activa y reflexivamente. Este papel, este componente de la reflexión me parece muy interesante, ¿no? en las clases populares, ¿no? Vemos que en la cultura popular hay unas imágenes que no hemos podido datar, pertenecen al fondo facticia del Museo Valencià d'Etnologia. Pude acceder a ellas, pero no pudimos datarlas. Las coincidencias en las composiciones, aquí estamos hablando de casi de un posible proceso de alimentación bidireccional, ¿no? Es decir, es Sorolla quien se está alimentando de estas fotografías, a pesar de que sabemos que Sorolla colocaba sus caballetes en la playa de Valencia, esta cultura visual, o es la fotografía o es la cultura visual de aquella época la que se estaba sorollizando. En cualquier caso, tiene estas coincidencias compositivas con este tema de las pescadoras, y las fotografías no parecen escenificadas. A mí estas fotografías no me parecen en absoluto escenificadas, ¿no? Sobre todo por el comportamiento de las luces y sombras. Aquí hay momentos que se producen algunos contraluces que seguramente, si la persona que capturó la fotografía podía haber controlado la escena, hubiera buscado otro punto de vista o hubiera sugerido al grupo que se colocaran en otro espacio. Yo digo porque nos aparece un contraluz intenso, ¿no? Sobre todo en la fotografía de arriba. Aparecen realmente fotografías tomadas, ¿no?, del natural, y en este caso podríamos aplicar propiamente este concepto del natural. Otro de los grupos temáticos que Sorolla desarrolla para potenciar este sentido de vida interna, de vida plena, ¿no?, esta asignación ontológica completa a los personajes que él crea, es el grupo de las costumbres de la vida en el campo. Y también me interesa resaltar que la mayor parte de las obras de la vida en el campo, Sorolla la desarrolló sobre momentos de ocio, sobre momentos de fiesta. Por ejemplo, esta famosísima escena valenciana, también entre naranjos, que se conserva en el Museo de La Habana, una de las joyas de la pintura del catálogo de Sorolla, ¿no?, el famoso Entre naranjos. Está dando una visión, digamos, como dijeron en su tiempo José Luis Alcaide y Javier Pérez Rojas, anacreóntica, ¿no?, del campesinado. Sorolla le gustaba mucho representar al campesinado, no en los momentos de sufrimiento, no en los momentos de pazos, no en los momentos dolorosos, a pesar de que había una larga tradición que presentaba esa visión del campesino como el trabajo, ¿no?, en el mundo del trabajo. Obviamente en Europa proviene de los primeros inicios en esta perspectiva, básicamente de Millet, pero también Ramon Tusquets. Esta fotografía del cuadro de Ramon Tusquets está actualmente está en depósito en el Iván, pero proviene del fondo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Es decir, es una de las fotografías que se utilizaba para que los alumnos copiaran un cuadro que en aquella época se hizo muy famoso, el de Ramon Tusquets, cuando estaba en su estancia en Italia, y que produjo este cuadro, ¿no?, de Le Opere, ¿no?, los trabajos en la campiña romana, ¿no?, como potencia esa actitud del trabajo, ¿no? O también provenía de una herencia de la cultura visual especialmente activa en Valencia, donde se mostraba una visión, digamos, del campesino casi como una especie salvaje, ¿no? Es decir, alguien que estaba muy cerca de la ciudad, pero alguien al mismo tiempo profundamente ajeno a ella, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la visión del mundo campesino que da Bernat y Baldoví, ¿no? El Virgo de Vicenteta es la presentación de una escena de una sociedad campesina que no puede controlar sus impulsos, es decir, que incurre frecuentemente en procesos de agresiones, violaciones, genera el caos continuamente, ¿no?, hasta que no interviene el orden burgués que paternalmente sabe conducir a los campesinos, ¿no? Aquí se estuvo generando, sobre todo en torno a mediados del siglo XIX, toda una imagen del campesino que ponía en duda la legitimidad del campesinado para actuar como sujeto con derechos políticos plenos. ¿Sí?
y ponía en duda precisamente esa capacidad de agencia en el marco político, ¿no? En esta imagen del campesinado casi al margen de la civilización incide mucho Gustave Doré en su ilustración para, primero, las escenas que escribió Davilliers y que se publicó en Le Tour du Monde en 1862, después se publicó en el famoso Viaje por España, los artículos que fueron publicando de Davilliers y Doré se recuperaron en forma y en los años 70 tuvieron mucho éxito también. Esta imagen tuvo mucha... De alguna imagen del mundo del campesinado casi como al margen de la civilización, ¿no? Es decir, era una imagen exótica, el campesino como salvaje. Sorolla participó activamente en un momento en el cual esta imagen empezó a invertirse. El mundo del campesinado empezó a representarse como un espacio amable, ¿no? casi báquico, ¿no? Como recordamos, la idea de anacreóntico, ¿no? Donde se presentaba incluso las escenas del trabajo. Enrique Pastor hace estas etiquetas para naranjas, crea un espacio absolutamente idílico donde entre esta torre, no sé de dónde la ha sacado, parece un mirador de la Alhambra, pero no consigo saber si eso tenía algunas condiciones, posibilidad de tener esta arquitectura nazarí en Valencia. No conozco ningún edificio que diera esto, ¿no? Es obviamente un montaje muy imaginario, muy ficticio, ¿no? Pero bueno, dos bellísimas mujeres ataviadas con sus trajes más lujosos y que están encajando en la caja cuidadosamente, es decir, una actividad productiva que estaba en esos momentos digamos, muy comercializada, muy pendiente de la comercialización exterior, se presenta casi como una actividad idílica, ¿no? Como un momento de descanso, como un momento de fiesta. Y la ciudad de Valencia, la trama urbana de la ciudad de Valencia desaparece y queda sustituida como por un jardín de naranjos, ¿no? Entre la situación de este mirador y entre la torre de la catedral. Una imagen interesante, ¿no? En 1915, cuando una productora holandesa viene a hacer un documental a Valencia, es una producción muy interesante que se conserva en el Eye Institute de Ámsterdam, se llama Valencia, la tercera ciudad de España. La escena final de este documental, el documental consiste en unas tomas que realizan por las calles de Valencia, con algunos de los elementos que cualquiera hoy en día podríamos seguir reconociendo de las calles de Valencia, pero curiosamente en la escena final de este documental la traslada a este paisaje idílico de la huerta y de nuevo nos presenta esta escena báquica, ¿no? El guitarrista cantando felizmente acompañado de dos jóvenes ataviadas de manera muy elegante y, lo digo, escenificadas en un entorno de flores, ¿no? Precisamente esa visión amable, ¿no? de la escena de la huerta como un espacio del placer, como un espacio del recreo, como un espacio del ocio, ¿no? Como los quedan despojados de la representación del trabajo y el mundo de la huerta queda transferido a este espacio del placer, ¿no? Esto tiene mucho que ver Sorolla, es decir, Sorolla está totalmente inmerso en este proceso de reorientación de la imagen del mundo campesino. No es el pionero en este proceso. Para hablar en el arte valenciano del pionero en este proceso tendríamos que hablar de Joaquín Agrasot. Joaquín Agrasot de alguna manera lo hace antes Bernardo Ferrandiz, pero el personaje que se especializa, Joaquín Agrasot, es un pintor de una generación anterior a Sorolla, ¿no? Y es el que empieza a desarrollar los temas de las costumbres rurales valencianas y es el que empieza decididamente a invertir la imagen de los labradores valencianos. De esta imagen de gente incapaz de controlarse al margen de la civilización, empieza a dar una imagen artística de gente capaz de gestionar perfectamente sus ámbitos, capaz de negociar, por ejemplo, las ferias de ganados en los cuales los campesinos aparecen como negociantes, ¿no? O los espacios de ocio perfectamente ordenados, donde los campesinos son capaces de organizar un banquete tan elegante y tan agradable como en cualquier palacio de la aristocracia, ¿no? Esta reivindicación de la sociedad agraria como una sociedad civilizada, como una sociedad que establece pautas sofisticadas, amables, que permite una vida amable,
la debemos sobre todo en la tradición de la pintura valenciana al papel pionero de Joaquín Agrasot, ¿no? Sorolla capta mucho de esa tradición de Agrasot, capta mucho también de esa reorientación que estaba dando en los medios de masas de aquella época. Por ejemplo, las escenas de esta fotografía, esta proviene del fondo de la Biblioteca Valenciana, donde también he traído esta fotografía porque hay un elemento que resulta muy curioso, que es, en el fondo, aparece representado alguien que está montando un caballete de pintar y que parece que está dispuesto a retratar a estas personas que están posando enfrente de él. Es decir, funciona casi como una metarepresentación, porque es una representación muy escenificada, muy artificial de la vida en el campo, pero que a su vez incluye cómo se está representando también la vida en el campo, en el punto de fuga, ¿no? Es decir, estamos hablando de toda esa reorientación, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto de vista esta reorientación de sentidos que está teniendo esta temática rural está yendo un tanto en decremento de la potenciación del papel de los agentes? Es decir, porque al espacio urbano, al espacio rural, digamos, se le desmarca de la pura función de la producción de alimentos y se le reconoce como totalmente inserta en los aspectos más placenteros y sensuales de nuestra vida, ¿no? Esto está absolutamente, esta dualidad, esta esquizofrenia en la representación del mundo del campo, está absolutamente reconocida, por ejemplo, en Blasco Ibáñez. Os traigo dos fragmentos muy breves de Blasco Ibáñez que aportan visiones muy contradictorias sobre el mundo rural, ¿no? El artículo que escribió en el diario Pueblo, cuando fue elegido diputado en Cortes en 1898, fue elegido en diputado en Cortes gracias a los votos del área urbana de Valencia, de su distrito, cuando él era consciente de que no tenía arraigo político en el área periférica, en el área rural del distrito de Valencia, ¿no? Blasco Ibáñez hace estas observaciones y está celebrando su triunfo, está celebrando su elección como diputado en Cortes por Valencia. Dice, son esos tíos de la huerta que vuelcan el puchero, esas manadas que huelen a alpargata y a establo y que a la voz de un cacique que no sabe leer ni escribir votan a cualquier candidato reaccionario a quien no conocen, sin mirar ni siquiera la papeleta, cuyas letras son para ellos jeroglíficos, y ahitos de borrego asado y vino venenoso, que es el único cebo para pescar su conciencia. Y ahitos de borrego asado, vino venenoso, que es el único cebo para pescar. Bueno, vemos la imagen que dan de esta sociedad sin ninguna capacidad de acceder a una conciencia política real, ¿no? Es decir, claro, votan a esta gente porque van a votar borrachos, ¿no? Es decir, y esto lo escribe Blasco Ibáñez en 1898. Sin embargo, cuando escribe Entre Naranjos, da una visión absolutamente distinta, ¿no? Da una visión de la sociedad rural, especialmente la sociedad rural de la Ribera, como una sociedad sofisticada, ¿no? Dice en un fragmento de Entre Naranjos, llegaban los labradores con la faja abultada por los cartuchos de dinero a comprar lo que necesitaban para toda la semana allá en su desierto, rodeado de naranjos. Iban de un puesto a otro las hortelanas, elegantes y esbeltas, cual campesinas de opereta, peinadas como señoritas, con faldas de batista clara que al recogerse dejaban al descubierto las medias finas y los zapatos ajustados. El rostro tostado y las manos duras era lo único que delataba la rusticidad de aquellas muchachas a quienes un cultivo riquísimo hacía vivir en la abundancia. Vemos qué imagen está dando, y es la imagen que está alimentando precisamente estos cuadros de Sorolla. Estas son estas campesinas esbeltas, acicaladas, esta gente que parece no tener ningún tipo de necesidades, tienen sus guitarras, sus instrumentos musicales, sus vestidos sofisticados, esta imagen anacreóntica de la cual también daba fe Blasco Ibáñez, ¿no? en este caso. Bien. Y aquí vamos a un punto, consciente de que puede ser un punto ciertamente polémica, de que esta imagen báquica del mundo de la huerta despotencia las obras de Sorolla en cuanto a su capacidad de transmitir una sensación de agentes de las clases trabajadoras, que habíamos visto en los primeros cuadros. Llegamos quizá
al clímax de la despotenciación de la agencia de la clase trabajadora. Es decir, precisamente de los cuadros de la serie de la visión de España, que Huntington le encargó para la Hispanic Society de Nueva York, en esta serie de cuadros encontramos precisamente esa transferencia de la perspectiva de reforzar la agencia de las clases trabajadoras a la perspectiva de hacer composiciones muy elaboradas, muy alambicadas, pero que acababan espectralizando, ficcionalizando, llevando esa especie de déficit ontológico, presentando a los labradores como meros actores en un espectáculo, que desfilaban ante la mirada de los espectadores. En todos estos paneles, Sorolla aplica un recurso muy propio del naturalismo y muy habitual en la época, y es que siempre hay personajes conectando directamente con la mirada del espectador. Siempre hay personajes dirigidos como si fueran conscientes de que estamos viéndolos. Es decir, son personajes no en su experiencia, no representados en su experiencia cotidiana, sino en exhibición y conscientes de que están exhibiéndose, ¿no? El cuadro de las grupas, que por otra parte, desde el punto de vista de los códigos naturalistas, presenta algunos problemas de solución de espacio que, por ejemplo, esta pata del caballo, yo siempre me he preguntado, ¿no? Parece fundirse. No lo conocía, pero estaba haciendo Sorolla un homenaje a las señoritas de Aviñón, de Picasso, ¿no? Con esta fusión de diferentes planos espaciales. Esta parte de aquí detrás tampoco acaba de resolverse, porque el faldón del Sirialot, ahora analizaremos lo que hay aquí, ¿no? Ahora analizaremos el complejo montaje que organiza Sorolla en esta escena para representar, supuestamente, esa es la imagen que representaba al público americano Valencia, ¿no? El espíritu de Valencia, ¿vale? También la exposición de las sombras me resulta problemático. Él contrató a toda esta gente para que posaran, Vino en los primeros meses, en el invierno de 1916, y estuvo realizando este cuadro, contratando a esta gente para que posaran, ¿no? Bueno, obviamente Sorolla era rapidísimo pintando. Se conoce la anécdota que le dijo su amigo, el pintor Pradilla, y dijo: tu problema es que pintas tan fácilmente. Es decir, él podía esbozar un retrato de tamaño natural en media hora, con el sistema de espacial y las proporciones perfectamente bien resueltos, que Pradilla le dijo: pinta con la mano izquierda, así tendrás más tiempo de pensar en lo que estás haciendo, ¿no? Lo cual también reforzaba esa idea de que Sorolla era puro instinto, ¿no? Es decir, precisamente eso que yo estoy poniendo en cuestión, No es que era puro instinto, es que con la facilidad con la cual pintaba, aplicaba las estrategias retóricas de la estética del naturalismo. Quizá era también una gran esponja visual que asimilaba los modelos visuales que él había recibido y los aplicaba con toda rapidez cuando estaba pintando, ¿no? Es decir, bueno, a Pradilla le hubiera gustado que se tomara las cosas con más calma y que reflexionara más en lo que estaba haciendo. Bueno, este cuadro realiza un montaje absolutamente espectacularizado, ¿no? Es decir, para mí la serie de Visión de España, y esto es muy polémico, es el nadir de la obra de Goya, es decir, quizá de la obra de Sorolla, perdón, es el punto más bajo, ¿no? de la obra de Sorolla, en mi opinión, cuando la obra de Sorolla resulta menos convincente, ¿no? Menos convincente, ¿no? Todo considerando a Sorolla, y esto también quiero reconocer la aportación de Javier Pérez Rojas, que fue el primero que lo puso esto en cuestión. Es decir, a Sorolla hay que interpretarlo como la fase final del naturalismo. Y esto lo suscribo totalmente. Es decir, Sorolla es el fin de fiesta del naturalismo. Sorolla no es el pintor que populariza el naturalismo, sí, pero al mismo tiempo todas las soluciones que aplica Sorolla ya estaban ensayadas, ya estaban muy desarrolladas en esta estética del naturalismo, ¿no? Vemos el montaje que realiza aquí, es decir, hay dos personajes portando un gran racimo de naranjas. Obviamente en invierno es el tiempo de naranjas, sin embargo la luminosidad y la luz nos transmite la idea del verano. Incluso el hecho de las grupas, ¿no? Que se pusieron de moda gracias a la Feria de Julio de Valencia, que se realizaba en verano, ¿no? Pero aquí tenemos un elemento de invierno, un elemento típico de verano, aunque las grupas se utilizaban, por ejemplo, para otras procesiones, por ejemplo, las de San Vicent Mártir podían también ir acompañadas de exhibiciones de grupas, pero también nos mezcla con estos elementos al Sirialot del Corpus. Es decir,
está creando una composición forzadísima, ¿no?, de tradiciones valencianas que quiere integrar en un mismo cuadro, forzando situaciones porque las está separando precisamente de su especificidad, de su momento específico, ¿no? Bueno, también obviamente las banderas, los estandartes, la Virgen de los Desamparados, es decir, están muchos de los elementos de la identidad valenciana. Entonces, Sorolla dirige la estética del naturalismo, digamos, a la apoteosis de la rápida y fácil asimilación por parte de los espectadores, ¿no? El recurso de las naranjas probablemente es una adaptación de un tema muy antiguo, el tema de las uvas de Canaán, también el tema bíblico de las uvas de Canaán, que en aquella época fue rescatado por otro de los famosísimos artistas en la época, aunque hoy sea un artista medio olvidado, Jacques o James, porque él estuvo en Inglaterra, era de origen francés, nació y murió en Francia, vivió mucho tiempo en Inglaterra, también se lo conoce en la historiografía como James Jacques o James Tissot, ¿no?, el pintor francés que realizó esta serie de acuarelas sobre temas religiosos, ¿no?, y recuperó precisamente la composición de las uvas de Canaán. Esto es una recreación, es una traducción de la solución compositiva del tema iconográfico bíblico a las tradiciones valencianas, ¿no?, la manera que tienen de portar estas, con todo el mensaje de la riqueza, la tierra prometida. Aquí está reforzando la idea de Valencia como paraíso, aquí está reforzando la idea de Valencia como tierra prometida, por supuesto, y para cualquier persona que estaba familiarizada con el tema iconográfico de las uvas de Canaán inmediatamente lo podía interpretar así. O el tema de las grupas, que tampoco inventa Sorolla. Lo tenemos en la pintura registrado ya mucho antes de que Sorolla pintara sus primeras grupas, las grupas con sus hijos, la grupa que sirve de imagen de marca para este ciclo de conferencias, la grupa donde están Joaquinito, que le llamaba él, y María, sentada en la parte trasera. Son esquemas compositivos que ya estaban desarrollados en el arte valenciano. Una vez más, Joaquín Agrasot, uno de los pioneros en introducir en la pintura este tema de las grupas, o también en los medios de comunicación de reproducción múltiples, ¿no? En el Valencia Cómica, una producción editorial que hacía sus almanaques, en el almanaque de Valencia Cómica, que se imprimió en color, aparecía ya claramente el tema de la grupa valenciana, en 1890, insisto, años antes de que Sorolla pintara sus primeras grupas. Era un tema, por tanto, muy conocido, ¿no? Pero también se obsesiona por desproblematizar todas sus escenas. El Palmeral de Eche, él estaba muy satisfecho de esta obra. Indudablemente, creo que de toda la serie de la visión de España, a mí personalmente, plásticamente, es la composición que más me interesa, ¿no? Y es la composición que me resulta más moderna, es decir, que no me retrotrae a escenas pintoresquistas de mediados del siglo XIX, ¿no? Es la que me parece más apropiada para su época, el Palmeral de Elche. Pero aún así, Sorolla elimina cualquier aspecto conflictivo. Era muy habitual en la recogida de los dátiles el trabajo de los niños. Por ejemplo, en el Mundo Gráfico de 1912 se publica esta fotografía de Campúa, de José Luis de María López, alias Campúa, magnífica fotografía, por otro lado, magnífico fotógrafo, fotoreportero, impresionante fotografía en la composición, en la definición de los detalles, de precisamente el trabajo tan habitual de los niños, porque muchas veces eran ellos los que se subían para recoger los dátiles. Aquí, el trabajo del niño expuesto a una actividad de alto riesgo, Sorolla la suprime y el niño lo transfiere a un bebé que está protegido por su madre. Hay una manera de eludir cualquier aspecto problemático. Y en esta línea de elusión de los aspectos problemáticos y también de ficcionalización, sabemos que para representar a Cataluña representa el mercado de pescado, pero se va a una cala que resultaba un paisaje interesantísimo de Lloret de Mar, y representa el mercado justo al lado de la orilla de la playa. Los mercados de pescados estaban en espacios urbanos, no estaban junto a la misma playa, ¿no? Es decir, hace ese montaje también bastante inverosímil, intercalando figuras que miran directamente al espectador, que están
posando, mirando al espectador como si posaran ante una fotografía, ¿no? Y dando una visión de Cataluña, obviamente que existía, por supuesto, pero muy diferente a la que ya estaba asentada en aquella época, ¿no? Cataluña como región industrializada, fuertemente industrializada, por tanto, como foco de conflictos. Cataluña en aquella época ya llevaba casi un siglo de industrialización, desde que se pusieron en marcha las primeras fábricas textiles, los primeros vapores, ¿no? como los llamaban entonces, ¿no? Y por supuesto Ramón Casas se hizo cargo en este famosísimo cuadro de La Carga, donde desarrollaba toda la conflictividad social, ¿no? en torno a esta sociedad industrial. Sorolla envía las visiones de España a un tiempo, casi un tiempo mágico, entra en fuga a un pasado. Incluso cuando tiene que representar el País Vasco, elude Vizcaya y elige Guipúzcoa. Y elige esta actividad de los bolos, de nuevo esta mujer joven, sentada mirándonos directamente, haciendo de conexión. Insisto, un recurso muy poco sofisticado, eludiendo la imagen que se estaba asentando. Unos años antes, bueno, bastantes años antes, más de 20 años antes, Vicente Cutanda se había hecho famoso con este cuadro de una huelga de obreros en Vizcaya. El País Vasco también era una región muy industrializada, sin embargo, Sorolla no quiso caracterizarla como una región, sino que fue enviando los pobladores de estas regiones hacia un espacio imaginario que les quitaba un poder de agencia real y los iba espectralizándolos, presentando en figuras que representaban como una especie de eterno pasado, ¿no? Como un tiempo que no transcurría, o como un tiempo que transcurría de manera cíclica, que recurría siempre a las mismas pautas, como una sociedad impermeable a los cambios sociales. Estamos viviendo en la época en la cual se desarrollan intensos procesos de migraciones internas en España y de migraciones exteriores. Buena parte de la población española está migrando a América en esa época. La emigración a Argentina, a Uruguay o a Cuba era intensa en aquella época, está registrado históricamente. Sin embargo, Sorolla registra, digamos, las esencias temporales, aquello que no cambia en una época que estaba conociendo cambios sociales aceleradísimos, especialmente en el caso de Cataluña y en el caso del País Vasco, ¿no? Es esta visión diferenciada, ¿no? Recurre siempre a los elementos tradicionales. Cuando representa Sevilla, representa a través de dos escenas, los nazarenos y el baile, que a mí me resultan sospechosamente similares a este grabado que hizo Daniel Perea y que publicó bastantes años antes, en 1879, cuando publicó una alegoría de la Pascua de Resurrección. Como vemos, en este sector representa la procesión y en este sector el baile, aquí los tenemos ampliados. Y vemos cómo está representando, digamos, Sorolla elige escenas que tenían una amplia tradición en la cultura visual de finales del siglo XIX, tenía una amplia tradición como motivos de representación en esta cultura visual. De hecho, fueron dos de las escenas elegidas en esta gran composición que se imprimió a página completa en la Ilustración Española y Americana, una impresión muy lujosa, de gran calidad gráfica, de gran formato. Es decir, que estas escenas eran claramente visibles, ¿no? Por parte de Daniel Perea. Y con esto quiero llegar en este proceso paulatino de espectralización a través de las diferentes formas de abordar el mundo de la pesca, el entorno de la pesca y el entorno del mundo del campo, esta paulatina espectralización, a las representaciones de las vistas urbanas, ¿no? Aquí tenemos uno de los cuadritos también que pintó Sorolla en su primer viaje a París. Aquí tenemos obviamente la deuda de quien Sorolla reconoció como su principal maestro. De hecho, en su discurso, en el discurso de ingreso que escribió como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, el discurso que escribió pero que no llegó a leer porque tuvo su ataque antes y que leyó otra persona, digamos, de manera póstuma, Sorolla, él reconoció, digamos, que se insertaba dentro de una tradición de la escuela valenciana, reconoció su deuda con Domingo, reconoció su deuda con Agrasot, pero especialmente reconoció su deuda con Pinazo, que para Sorolla fue el pintor que les enseñó
a toda esa generación de pintores a involucrarse en la representación de la vida cotidiana, a insertarse en las dinámicas habituales, en el día a día de la gente, ¿no? En los espacios públicos, a observar, a abandonar los estudios y salir a la calle, ¿no? Bueno, esta mascleta del Pinazo, datada en la década de los años 70, obviamente la visión con estas masas representadas como toques de color muy valientes, tiene mucho de la deuda que él reconoció constantemente, que Sorolla reconoció respecto a Pinazo, ¿no? Sus vistas, otras vistas del Boulevard de París, donde aparecen las figuras, los habitantes de las ciudades, como manchas, pero con la habilidad que tiene Sorolla para transmitir la sensación de que son figuras que están en actividad, que están habitando el espacio urbano. El espacio urbano para estas figuras tiene sentido porque nos da la sensación, se aproximan unos a otras, se aproximan a los carruajes, a los tranvías, nos da la sensación de que estas personas viven y habitan, es su día a día, es su espacio de cotidianidad, ¿no? Esto es algo que se había desarrollado, la visión del espacio urbano, especialmente de París, como un contenedor que acogía múltiples historias, un cruce de historias muy diversas, que vemos, por ejemplo, en este grabado realizado por Auguste Trichon, a partir de un dibujo de Edmond Morin. Este grabado, magnífico grabado, también una gran vista, impresa a página completa en la guía de París, escrita por los principales escritores, publicada en 1867, se ve también esta imagen del espacio urbano de París como un lugar de confluencia, como un lugar de encuentros de muchas historias, de muchos personajes que lo utilizan precisamente, que dan sentido, ¿no? que hacen ese espacio, lo transportan a la realidad, le dan ese cierto sentido de agencia a los espacios urbanos. Algo que tuvo que sacar de la ilustración gráfica fundamentalmente en sus primeros años Sorolla, porque la fotografía presentaba ciertos problemas técnicos. En la colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia hay una fotografía, hay un calotipo de Talbot, de William Henry Fox Talbot, que muestra cómo en las primeras décadas de la fotografía no era capaz de recoger las figuras humanas, porque el tránsito de las figuras humanas moviéndose por los bulevares de París se realizaba de manera tan rápida que los tiempos de exposición para capturar estas fotografías, que solían ser de 15, de 30 minutos, como eran tiempos de exposición tan largos, no le daba tiempo al material fotosensible fotográfico a registrar las figuras de los personajes que estaban moviéndose, ¿no? Lo que se conoce sobre la famosa anécdota del el daguerrotipo del Boulevard de París de Daguerre, ¿no? Que Daguerre le enseñó a Morse, ¿no? Hay, por tanto, una sensación que Sorolla aborda de la dinámica urbana, de estos movimientos, y que tiene mucho que ver con esta fotografía moderna, con la fotografía que comienza a desarrollarse a partir de los años 80, con la fotografía que actualiza su técnica al gelatinobromuro de plata, que reduce extraordinariamente los tiempos de exposición y que ya permite por primera vez captar la dinámica urbana, ¿no? Esta visión de que esta fotografía proviene de la colección de Rafael Solaz, esta visión de los espacios urbanos como espacios de habitabilidad poblados por personas que ejercen continuamente su agencia, ¿no? Y es precisamente en un medio urbano dedicado al turismo, al ocio, caracterizado por ser el medio que habitaban las clases altas de la época en San Sebastián, donde Sorolla realiza su transición, aunque muchas de estas pinturas las está realizando paralelamente a otras. Resultan extraordinariamente interesantes las pinturas, los cartones, muchos de ellos son óleos sobre cartón o óleos sobre papel o óleos sobre papel pegados sobre cartón. Los apuntes que hizo por iniciativa propia Sorolla, ¿no? Aquí tenemos una fotografía. Sorolla era a su vez un personaje mediático. Había muchas fotografías de Sorolla. Sorolla era un personaje que interesaba a la prensa. ¿Dónde está Sorolla ahora? ¿Qué está haciendo? Y él posaba pintando en la playa del Cabañal o pintando, en este caso, en la playa de la Concha, ¿no? Realizando escenas, miraos, esto conserva algo parecido a esta sensación de los habitantes que están en las terrazas. Esto parece que es la terraza del casino de San Sebastián. Él mismo está fotografiado. Aquí está Clotilde García del Castillo, su mujer, y rodeado de otros personajes que están viendo cómo está tomando algunos apuntes, ¿no?
Y en este espacio precisamente de San Sebastián es donde Sorolla realiza otro proceso de transición estética y comienza a librarse de la carga de las estrategias del naturalismo. Es en estos cuadritos que pinta en San Sebastián, el cuadro donde aparecen 3 figuras femeninas bajo los toldos, el cuadro de las señoras sentadas en un banco en el Paseo de la Concha, el cuadro magnífico de Rompeolas en San Sebastián y especialmente mi cuadro favorito de Goya, he de confesarlo, el Casino de San Sebastián, ¿no? Este es un cuadro que podía perfectamente haber inspirado a Powell Klee, ¿no? Sí que podía proclamarse de pleno derecho como un cuadro de las vanguardias en 1917, ¿no? De las vanguardias plásticas. Magnífico. Es decir, cualquier detalle de este cuadro, en mi caso, es un ejercicio de virtuosismo, por donde se mide de combinación de color, de aplicación, de control de la masa pictórica, de riqueza, ¿no? Es decir, hay una coherencia plástica, pero al mismo tiempo nos lleva a distinguir espacios y modos de vida. Y en estos cuadros es precisamente donde Sorolla empieza a liberarse de su carga de las estrategias naturalistas, empieza a contar nada o casi nada. Empieza a plantar al espectador ante unas escenas en las cuales no tiene nada que resolver, porque no hay una tesis, no hay un motivo. Las sociedades aparecen normalmente siempre grupos burgueses, grupos de clases altas, los grupos que poblaban estos espacios de la Peña de San Sebastián, están ocupando su tiempo de ocio, es decir, están haciendo nada. Son unos grupos que nunca se los representa en ninguna actividad productiva. Su tiempo es el tiempo del presente estricto. De hecho, parece más que un presente estricto como una especie de presente extendido, ¿no? El tiempo de ocio genera en nosotros esta sensación de estar experimentando una especie de extensión del presente, ¿no? Cuando no tenemos una tarea con la cual tenemos que cumplir de manera inmediata, nos da la sensación de que nuestra experiencia del presente se amplía, se multiplica exponencialmente, ¿no? Es este no hacer nada el que desarrolla el presente, este presente extendido de estos grupos sociales. Por otra parte, Sorolla casi nunca mezclaba diferentes grupos sociales. Pescadores, por un lado, labradores, por un lado, burgueses y aristócratas, por otro lado, y esto que no entramos en los temas del retrato, he querido centrarme en estos campos temáticos de los grupos, para ver a qué proceso de espectralización había llegado Sorolla, que en el caso de Rompeolas de San Sebastián convierte a su vez a los personajes en espectadores, es decir, duplica la figura del espectador y está invitando al espectador no a lanzarse al conocimiento de los pescadores o de sus formas de vida, sino a lanzarse a la mera contemplación de lo que es el espectáculo del mar, ¿no? Es decir, en este caso la mirada espectacularizada está duplicada, la del espectador real está duplicada en los propios personajes que están representados viendo el espectáculo del mar en la zona del Rompeolas en San Sebastián. O en este caso, en lo cual el espectro, como persona vaciada ontológicamente, como fantasma, como un cuerpo que aparece solo en apariencia, pero que no demuestra tener una vida real, la idea de espectro se transfiere también literalmente al espectro visible, al espectro cromático. Queda, por tanto, culminada esa transición de Sorolla en sus figuras de los agentes a los espectros. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, si tenéis alguna cuestión que queráis que discutamos, consciente de que algunas de las cuestiones que he formulado aquí pueden ser polémicas. Desde mi admiración a Sorolla y mi absoluto desconocimiento del arte, me ha sorprendido su posición sobre la visión de España. ¿Puede ampliar un poco más sobre esto? Sí. El caso de la visión de España es que él parece ser que tiene libertad de enfoque, de cómo abordarlo todo esto,
Y Sorolla, en vez de entrar en un proceso de conexión, de actualización de la visión de España, aborda un enfoque esencialista. Es decir, lo que quiere mostrarles al público de Nueva York es la España eterna. Son estas pautas, son estas esencias eternas, ¿no?, de España. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando las estrategias del naturalismo intentan transmitir estas cuestiones tan eternas? Esto ya lo decía, esto lo decía Valle Inclán, por ejemplo, o esto lo decía Zuloaga. Valle Inclán o Zuloaga tenían una opinión muy negativa sobre Sorolla, ¿no? Mucho, y yo creo que no reconocían muchas de las grandes virtudes de Sorolla, ¿no? Pero en este caso, no me refiero a qué opinaban realmente sobre la visión de España, pero en este caso creo que tenían razón. Es decir, creo que él se enquista en una estrategia representativa naturalista para transmitir algo muy esencial, un contenido muy fuerte, y el naturalismo no da para eso. Es decir, creo que no está utilizando los medios adecuados. Por ejemplo, renuncia a esa capacidad del color tan expresivo y arbitrario de Zuloaga, que dice, yo para expresar estas ideas, ¿a quién recurro? Zuloaga dice, yo recurro al Greco. Es decir, a sus colores arbitrarios, fosforescentes, absolutamente delirantes, que nos está llevando a un estado mental. Claro, Sorolla se mantiene dentro de un color agradable, de unas composiciones muy alambicadas, pero que, bajo mi punto de vista, funcionan casi como una propaganda turística. Son carteles turísticos lo que hace Sorolla para la Hispanic Society. Grandes carteles turísticos. Por no decir que incluso recurre a fenómenos de visualidad ya arcaicos, es decir, porque no lo he puesto aquí, pero representa Castilla en un lienzo enorme de más de 14 metros, se llama La Procesión del Pan. Esto es un panorama. Sorolla representa a Castilla haciendo un gran panorama, pero claro, los panoramas estaban de moda un siglo antes. Ya a finales del siglo XIX la visualidad de masas ya no se interesaba por los panoramas, ¿no? En su época, es decir, estaba la fotografía, estaba el cine, ¿no? Incluso la fotografía estereoscópica, ¿no?, que daba, digamos, un sentido espectacular. El panorama ya era algo arcaico. Es decir, ¿por qué recurre el Sorolla? Es que enfatiza mucho esta idea de arcaísmo, ¿no? Es decir, una visión arcaica de una sociedad arcaica que por supuesto continuaba existiendo en España. Es decir, España era predominantemente rural y lo que representaba seguía estando vigente, ¿no? Pero solo representa eso. ¿Por qué representa esa visión de la España arcaica? Y además, en el caso de Castilla, aludiendo a un formato que era arcaico ya a principios del siglo XX. Me resulta muy extraño. Es decir, creo que él hace una apuesta muy consciente y muy clara por un campo expresivo, pero creo que esa estrategia, más allá de generar una imagen que hoy en día diríamos turística, que no es menospreciar una imagen, quiero decir, es un campo interesantísimo, la imagen turística en sí, el estudio de la imagen turística es un campo interesantísimo, ¿no? Pero aparte creo que Sorolla lleva ya al naturalismo a una especie de callejón sin salida, es decir, donde ya lo lleva a un límite y dice, bueno, aquí que es como si se demostrara que no, a la hora de transmitir las esencias, yo creo que en ese caso Zuloaga y Valle Inclán tenían razón. Que Sorolla no funcionaba en ese sentido. Respecto a la serie de Visión de España, respecto a la serie de Visión de España. Sí. ¿Queréis plantear alguna otra cuestión? Sí. Sí, dime Paco. Sí. Sí. Estamos viendo ese cuadro. Sí. Sí, estamos viendo el cuadro Casino de San Sebastián. Estamos viendo la fecha, 1917, pensemos lo que estaba pasando en 1917 en el arte. Sí. Es decir, esto es como... Pero él, yo creo que tiene una visión conservadora, es decir, él piensa que la pintura era una cosa que es la que él ha aprendido y que se niega a avanzar en el tiempo, es conservador. Hoy en día hay gente que sigue pensando que las cosas deberían de seguir siendo como eran y no deben de cambiar, porque cambiar es... Sí.
es peligroso, ¿no? Absolutamente. Entonces, él también pensaba eso, que cambiar era peligroso, que vender una visión de España en Estados Unidos diferente a lo que los estadounidenses pensaban de España era peligroso. Sí, él era muy conservador en todo. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que por eso me sorprende tanto este cuadro y esta evolución de esta serie de San Sebastián, porque parece que no se preocupa por vender los cuadros a nadie y hace esta genialidad, ¿no? De hecho, vamos, Sorolla en sus cartas repite una y otra vez a los impresionistas de la época, les llama holgazanes. Dice que tienen ese estilo porque no quieren trabajar, porque quieren solventar las cosas muy rápidas. Dice, y en otra ocasión le dice que hacen delirios, ¿no? Eso le dice a su amigo Pedro Gil Moreno de Mora, ¿no? Pero estos holgazanes, entonces se desmarca, ¿no? Lo que pasa es que la historiografía, cuando sobre todo a partir en Europa, es la exposición de 1905, la que organiza Paul Dunard-Ruel en las Grafton Galleries. Ya previamente el impresionismo ha tenido mucho éxito en Nueva York, en América, pero en Europa sigue siendo, el mercado europeo sigue resistiéndose. En 1905, en la exposición de los impresionistas que organiza Dunard-Ruel en Grafton Galleries de Londres, tiene un éxito impresionante y a partir de ahí el impresionismo empieza a atraer la atención masivamente del público interesado en el arte, ¿no? Luego, un poco después, Roger Fry hace la exposición de los postimpresionistas también en la Gallery. Exacto. Y en ese momento, poco después, Aureliano de Beruete es el que en la primera edición no había hecho referencia a los impresionistas, pero ya vincula a Sorolla con los impresionistas. En la edición de 1921 hay otro pasaje donde se habla de Sorolla como impresionista. Y luego ya el que asienta esto, la gran operación de ingeniería, la hace Bernardino de Pantorva. Después de la Guerra Civil, cuando ya coloca a Sorolla como nuestro impresionista hispánico. Dice, fue impresionista, pero además estuvo insertado en la tradición de la pintura española. Esa especie de oxímoron, ¿no? de impresionismo hispánico. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Es decir, ya sabemos a Manet lo que le interesaba la pintura de Goya y Velázquez, ¿no? Desde ese punto de vista, Manet encontró posibilidades muy, muy interesantes. Pero se crea esta cuestión que ha dado para muchos debates sobre el impresionismo de Sorolla. Digamos que en algunos casos Sorolla es un impresionista de facto, bueno, pero aquí que es un fobista, es decir, pero el movimiento también nos está indicando también futuro. Es un cubista órfico, porque esto lo pongo conexión, esto podía haber pintado Sonia Delaunay, por ejemplo, ¿no? Es decir, como he dicho antes, podía ser una fuente de inspiración. Si aislamos algunos sectores del cuadro, casi nos están a un pasito de Mondrian, ¿no? Pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. La autoconciencia de Sorolla siempre se desarrolló del lado de asegurar su mercado y del lado de separar su figura de cualquier experimento arriesgado. Y de hecho, Sorolla fue un magnífico gestor de su propia obra. Sí, fue un magnífico empresario de sí mismo. Sí, totalmente cierto. Él provenía de una... también es cierto eso, es decir, hay que decirlo también claramente, es decir, la mayor parte de la vanguardia se gestó por parte que procedía de estatus sociales privilegiados. Esto que mejor lo explicó fue Duchamp, muchas veces, ¿no? Yo pude meterme en esto porque mi padre, que era notario, tenía un dinero, dijo, oye, antes de morirme, no esperéis a que me muera para tal, sino que voy a repartir mi fortuna entre vosotros. Y mi padre me hizo un gran favor porque yo no tuve la necesidad de trabajar para vivir y pude dedicarme a hacer lo que quise. Hay muchos casos. Obviamente, Monet lo pasó muy mal, se lanzó al río para suicidarse porque había un momento en que no tenía medios de vida. No provenía de una clase baja. Pero es cierto que él se separó de su familia y no encontró medios de vida. No es tan sencillo. Pero en el caso de muchos pintores, en el caso de Sorolla, por ejemplo, él se habría criado en una ética del oficio del artesano. Absolutamente, ¿no? Incluso con dificultades económicas. Era el mundo que él había vivido, el de un huérfano que lo había creado su tío. Oye, este chiquet
té molt bona mà, mira, ¿no? Y que lo acoge Antonio García, y allí empieza a tener oportunidades, pero obviamente él siempre está absolutamente obsesionado por mantener la rentabilidad de su trabajo. De hecho, también lo conoceréis, hay anécdotas que hablan de que Sorolla era muy tacaño a la hora de pagar a sus modelos. Cobraba auténticas fortunas por los cuadros, eso lo sabía muy bien Pinazo, que hace muchas anotaciones, que siempre dice a ese, tenía mucho cariño, pero Pinazo muchas veces hace una reflexión, dice, otra vez le han comprado un cuadro a ese y le han pagado una auténtica fortuna, ya quisiera yo que me pagaran la mitad, ¿no? por los cuadros. Sorolla cotizaba, era una estrella, Sorolla cotizaba por todo lo alto en el mercado. Y a pesar de ello, él tenía siempre una visión empresarial de su arte. Claro, que encaja difícilmente con lo que entendemos como experimentación vanguardista, ¿no? Pero que viene muy bien para conectar con la cultura visual de masas. Porque al fin y al cabo la distribución de todo esto, la fotografía, las ilustraciones, todo esto se transmitía, eran negocios, eran empresas que transmitían todo esto. Entonces, eso Sorolla lo asimilaba muy bien. Sí. Y su código ético entraba muy bien en ese tipo de relaciones y se prestaba perfectamente a que le hicieran reportajes fotográficos en la prensa. Sí. Has comparado una obra de Pinazo con una de Sorolla. ¿Eran tablas las dos? Sí. ¿Y esta última también? No, perdón, la de Sorolla es lienzo, creo que es lienzo, lo estoy diciendo de memoria, no. Sí. La de Pinazo es una tablita. ¿Y lo otro es un lienzo? Puede que... Sí, creo que es lienzo. Se ve, o quizá papel, ¿no? No, la verdad es que no lo recuerdo. Vale. No, es que no la conocía, igual que en la última obra tampoco. Sí. Y también tengo dudas si es lienzo o es una tablilla. La de Pinazo es tabla. Sí, bueno, de Pinazo sé que casi todo es tabla. Creo que es o lienzo o papel. Creo recordar que es óleo sobre papel. Sí, me parece que es papel, sí. ¿Y la última, la del casino? ¿Es también sobre papel. También. Sí. Vale. No la conocía. Gracias. Luego está pegado al lienzo, pero tiene muchos de esos cuadritos de San Sebastián los pinta sobre papeles. Gracias. Sí. ¿Alguna cuestión más queréis plantear? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.